Hoy te traemos 4 historias escalofriantes de personas que, en un momento de debilidad o codicia, decidieron entregar algo mucho más valioso que su alma, su humanidad. Prepárate para adentrarte en relatos aterradores sobre pactos con el diablo que han dejado marcas imborrables en aquellos que se atrevieron a jugar con el fuego del inframundo. Era una noche oscura y sin luna. Estaba en mi departamento, sumido en la desesperación. No tenía dinero, mis sueños se desmoronaban y parecía que todo a mi alrededor estaba en ruinas. Pensé en rendirme, en aceptar que la vida simplemente no tenía sentido. Pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Fue entonces cuando lo vi. Estaba sentado frente a mi ventana, observando la tormenta cuando una figura se materializó en el umbral de mi puerta. No la escuché llegar, ni vi cómo había entrado. Su presencia era insoportable, algo en el aire se volvió denso, pesado. Me levanté, sin saber por qué, y caminé hacia él. Era alto, con una mirada que no podía descifrar, pero que parecía conocer todos mis secretos. «Sé lo que deseas», dijo con voz grave, como si estuviera leyendo mis pensamientos. La sensación de miedo me paralizó, pero también había algo en esa voz que me atraía. Algo en sus palabras, en su calma, me hacía querer escuchar más. «Te puedo dar todo lo que deseas», continuó. «Todo lo que has soñado, dinero, poder, éxito. Todo lo que tienes que hacer es aceptarlo». El aire se volvió aún más frío. Mis manos temblaron, pero no de miedo, sino de una ansiedad que nunca había sentido. Quería la solución, la salida. Sabía que lo que me ofrecía era demasiado bueno para ser cierto, pero, por alguna razón, no podía detenerme. «¿Y qué quieres a cambio?», pregunté, casi sin poder controlar mi voz. «Tu alma», respondió simplemente. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero algo en mi interior me empujó a decir las palabras. No podía volver atrás. Y así, sin pensarlo más, asentí. El pacto fue sellado en silencio. No hubo sangre, ni rituales, ni llamas infernales. Solo una promesa tácita, sellada por algo mucho más profundo. Y, por un momento, sentí un alivio, como si todo el peso que llevaba sobre mis hombros hubiera desaparecido. Lo que ocurrió después fue tan rápido como aterrador. El dinero comenzó a llegar. En cuestión de semanas, mi vida cambió por completo. Conseguí todo lo que había deseado, pero algo comenzó a sentirse extraño. Todo era demasiado fácil. Demasiado perfecto. Como si cada uno de mis deseos estuviera siendo cumplido de una manera que no podía comprender. Pero ahí estaba la trampa. Como siempre, cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto, lo es. La sensación de estar siendo observado nunca se desvaneció. Sin importar dónde fuera o lo que hiciera, sentía que no estaba solo. Una presencia oscura siempre estaba detrás de mí, esperando el momento adecuado para reclamar lo que había prometido. Aún no sé qué tan lejos estoy de cumplir mi parte del trato. Solo sé que cada vez que miro atrás, puedo ver las sombras al acecho. Pasaron los días y las semanas, y con cada amanecer, la vida parecía más a mi gusto. Los problemas que había tenido se desvanecieron como por arte de magia. Mi cuenta bancaria comenzó a crecer de manera exponencial, mis contactos se hicieron más poderosos, y el respeto que siempre había buscado en mi entorno comenzó a caerme como un manto pesado. Era como si el mundo entero se hubiera alineado para darme todo lo que siempre quise. Pero con cada victoria, algo dentro de mí se sentía más vacío. En algún lugar, entre la euforia y la gratificación inmediata, empecé a notar pequeñas anomalías. Nada que pudiera explicar con lógica, pero lo suficiente para inquietarme. Por la noche, escuchaba susurros, como si alguien estuviera llamándome desde las sombras. Me despertaba en medio de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba, pero al girarme, no había nada. Sin embargo, algo seguía presente. Una tarde, mientras tomaba una copa de vino en mi oficina, mirando por la ventana de mi penthouse, un pensamiento me golpeó con fuerza.
¿Por qué me sentía tan observado? Al principio, pensé que era paranoia, que las expectativas y el estrés del éxito me estaban jugando una mala pasada. Pero luego comenzaron los sueños. Sueños oscuros y perturbadores que no podía recordar del todo al despertar, pero que me dejaban una sensación de incomodidad, como si algo estuviera al acecho en ellos, como si estuvieran destinados a advertirme. Una noche, no pude evitarlo más. Decidí hacer algo que no me habría atrevido a hacer antes. Bajé al sótano de mi edificio, un lugar oscuro y olvidado que casi nadie visitaba. La mayoría de las veces era solo un espacio vacío, pero algo me impulsó a entrar. La humedad del aire me rozaba la piel mientras avanzaba por el corredor estrecho, y la luz tenue de una bombilla parpadeante apenas iluminaba el camino. Al fondo, un pequeño armario, que nunca antes había notado, estaba entreabierto. No había nada visible a simple vista, pero sentí como si algo estuviera esperándome. Con una mezcla de miedo y curiosidad, empujé la puerta. Dentro no había más que un espejo antiguo. La superficie estaba cubierta por una capa de polvo, pero lo que me sorprendió fue que no me reflejaba. No era mi cara lo que veía. En su lugar, una oscuridad densa y flotante se reflejaba en la cristalina superficie. Intenté moverme, pero mis pies estaban clavados al suelo. Mis ojos se fijaron en el reflejo que se deformaba ante mí. Sentí un frío profundo recorrer mi cuerpo. Fue entonces cuando lo entendí. El pacto. Esa cosa que había aceptado sin cuestionarlo, sin pensarlo, no era solo una promesa de riquezas y poder. Era un precio que no había terminado de comprender. Ese frío, esa oscuridad, ese reflejo, todo era él. El ser con el que había sellado mi destino. Pensaste que podías escapar, ¿verdad? Susurró una voz profunda que venía de todas partes, pero que no podía ubicar. La misma voz que había escuchado en la habitación aquella noche fatídica. Era como si ahora estuviera dentro de mi mente, invadiéndolo todo. Tu alma está mía, desde que hiciste el trato. No hay vuelta atrás. El miedo me envolvió por completo. Traté de apartarme, de huir, pero mis piernas no respondían. El reflejo en el espejo se movió de manera extraña, como si la oscuridad del fondo estuviera tomando forma, acercándose, devorándome poco a poco. De repente, pude ver algo en esa oscuridad. Era una figura, distorsionada, que avanzaba hacia mí a través del reflejo. Los ojos brillaban con una luz rojiza, y sentí un sudor frío recorrer mi espalda mientras comprendía que esa figura me estaba observando. El frío en el ambiente se intensificó, y el aire se volvió espeso. No podía respirar con normalidad. Sentí como mi pecho se cerraba, como el miedo me paralizaba. Cada vez me acercaba más a ese ser en el espejo, y mis pensamientos se volvían más confusos. Quería correr, gritar, pero no podía moverme, no podía hacer nada. Era como si el pacto no solo me hubiera atado a una vida de riqueza, sino también a una condena que se volvía cada vez más real. En ese momento, sentí que el ser estaba dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, como si me estuviera absorbiendo. La oscuridad me rodeaba, me invadía. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, logré susurrar, mi voz temblando de terror. No lo necesitaba saber, respondió la voz, que parecía burlarse de mi desesperación. Todo lo que querías era obtener algo a cambio. Y ahora soy yo quien lo obtiene. Finalmente, logré apartarme del espejo. La habitación se quedó en silencio, pero el peso de la presencia seguía allí, esperando. Mi respiración era agitada, mi cuerpo temblaba, y las sombras parecían moverse de manera extraña, como si estuvieran vivas. Decidí regresar a mi apartamento, buscando respuestas, buscando algún modo de comprender lo que estaba sucediendo. Pero cuanto más pensaba en ello, más me aterraba la idea de que no había forma de escapar. Las personas que me rodeaban, las riquezas, el poder, todo parecía una farsa, una distracción mientras el verdadero precio de mi pacto se cumplía en las sombras. Ya no era solo una cuestión de dinero o éxito.
Era mi alma, mi vida, mi libertad lo que había entregado. A medida que pasaban los días, la sensación de ser observado nunca desaparecía. Las sombras se alargaban en las paredes de mi apartamento y sentía que, en cualquier momento, algo o alguien podría aparecer, reclamando lo que había acordado. Ya no podía confiar en nada ni en nadie. Cada paso que daba parecía acercarme más al abismo y no había forma de retroceder. Cada día se volvía más insoportable. Mis logros, mis riquezas, ya no significaban nada. Vivir en un mundo donde todo lo que tocaba se convertía en polvo parecía un castigo, no una bendición. La oscuridad dentro de mí se expandía, como si cada vez que alcanzaba una nueva meta, me hundiera más en la desesperación. Los susurros no solo estaban en mis sueños, ahora también me hablaban durante el día, en los rincones más oscuros de mi mente. Comencé a perder la noción del tiempo. Las caras de las personas que me rodeaban se volvían borrosas, como si fueran sombras proyectadas por una luz que nunca brillaba lo suficiente. Estaba atrapado en un ciclo, una espiral de decadencia. Mis noches eran un tormento constante. Siempre sentía una presencia cerca de mí, viéndome, esperando. Y cuanto más intentaba ignorarla, más cercana se volvía. Una noche, después de una reunión importante, decidí ir a caminar para despejarme. Mi mente estaba llena de caos, y mi cuerpo sentía un agotamiento que nunca antes había experimentado. Caminé sin rumbo, hasta que, de alguna manera, llegué a ese lugar. El lugar donde había hecho el trato. Era el mismo rincón sombrío de la ciudad, apartado, olvidado. Ahí, entre las ruinas de lo que alguna vez fue una iglesia, estaba él. El ser. La figura que me había visitado meses atrás, esperando. No lo vi de inmediato. Primero, lo sentí, como una presión creciente sobre mi pecho. Y luego, como si los mismos muros respiraran, lo vi. Su figura se recortaba contra la penumbra, inmóvil, observándome. Sabía que regresarías, dijo con esa voz profunda y cortante que resonó en cada fibra de mi ser. ¿Te arrepientes? No podía hablar. Lo deseaba, pero las palabras se me atragantaban en la garganta. El miedo me atenazaba, y aunque quería correr, mis piernas no respondían. Sabías lo que querías desde el principio. Poder, riqueza, éxito. Lo tuviste todo, pero aún así, algo te falta, ¿verdad? Traté de retroceder, pero el aire parecía volverse más denso. Mis pies se hundían en el suelo como si estuviera atrapado en un mar de concreto. No podía escapar. Él dio un paso adelante, y lo sentí dentro de mí. Sus ojos, brillantes y crueles, me penetraron como si quisiera arrancarme lo que quedaba de mi humanidad. ¿Sabes lo que ocurre cuando un hombre vende su alma?, continuó. No hay retorno. No hay redención. Solo quedas atrapado en un ciclo del que no puedes salir. Intenté gritar, pero no salía sonido alguno. El miedo era tan intenso que me invadía el cuerpo por completo. Pero algo dentro de mí, se despertó en ese momento. No podía seguir viviendo bajo su influencia. No quería seguir siendo su marioneta. ¿Qué deseas ahora?, me preguntó con un tono que tenía algo de diversión. ¿Volver a la vida que tenías antes? ¿La libertad que perdiste? Luché por controlar mi respiración. Sentí que estaba al borde de perder el control, de sucumbir por completo. Pero entonces, la claridad llegó. Me di cuenta de que, si quería liberarme, debía enfrentar lo que había hecho. Miré al ser y, por primera vez desde que lo conocí, logré hablar. Quiero romper el pacto. Hubo un silencio absoluto, un vacío entre nosotros. Las sombras a mi alrededor parecían apagarse, pero la presencia del ser era tan abrumadora que incluso el aire temblaba. Él sonrió, o al menos eso fue lo que sentí, aunque su rostro no cambió. No puedes romper lo que nunca debió existir. Su voz era una sentencia. La oscuridad comenzó a envolverse a mi alrededor. Sentí como todo a mi alrededor se desmoronaba.
El pacto que había hecho no solo me había marcado, sino que ahora era un lazo del que no podía escapar. No me importaba si me ofrecía más poder, más riquezas, más éxito. Ya no lo quería. Quería la paz, la libertad que había perdido. Pero parecía que el precio que había pagado era demasiado alto. En ese momento, un dolor intenso atravesó mi pecho, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado. El ser estaba tomando lo que quedaba de mí. Mi alma, mi ser, todo lo que alguna vez fui se desintegraba frente a él. Y aunque en mis últimos momentos traté de luchar, de escapar, sabía que ya era demasiado tarde. Había hecho un pacto con el diablo, y ahora estaba pagando el precio más alto posible. La oscuridad me absorbió por completo. Hace años, cuando aún era joven e impulsivo, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo que estaba en una etapa difícil, buscando respuestas a preguntas que no podía siquiera formular con claridad. Vivía con la angustia constante de no encontrar un propósito, y fue entonces cuando alguien, o algo, apareció en mi camino. Una noche fría, mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas de la ciudad, me encontré con un hombre. Su presencia era inquietante, pero al mismo tiempo, algo en su mirada me atraía, como si me conociera profundamente, como si hubiera estado esperando ese encuentro. Él no me presentó su nombre, pero lo que me dijo fue suficiente para captar mi atención. He oído tus pensamientos, me dijo, su voz grave y profunda penetrando en mi mente. Estás buscando poder, respuestas, algo más allá de lo que los mortales pueden alcanzar. Yo puedo dártelo. En ese momento, no sabía si lo que escuchaba era real o si había perdido el juicio. Sin embargo, la desesperación me hizo dudar de todo lo que había creído hasta entonces. El hombre continuó, sin prisa, pero con una seguridad que me helaba la sangre. Un pacto. Tú me das tu alma, y yo te doy todo lo que deseas, riqueza, poder, conocimiento. Un precio que pocos estarían dispuestos a pagar, pero tú lo harías, ¿verdad? No lo pensé demasiado. La tentación era demasiado grande. No solo quería poder, sino respuestas a las preguntas que me atormentaban. Acepté sin entender completamente lo que eso implicaba. Él sonrió, una sonrisa que no era humana, y con un gesto me indicó que firmara un antiguo pergamino que había aparecido de la nada, como si siempre hubiera estado allí. Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una sensación de frío profundo que parecía llegar hasta mi alma. Acepté el trato, y en cuanto lo hice, el aire se volvió más denso. Algo cambió en mí. Ya no era el mismo. Al principio, todo fue como me prometió. El dinero llegó, el poder creció, y las respuestas a mis preguntas empezaron a aparecer. Pero pronto comencé a notar que había algo más, algo oscuro acechando en las sombras de mi vida, algo que no podía controlar. El hombre, o lo que fuera él, nunca se fue. Estaba siempre a la distancia, observando, esperando, como si tuviera sus ojos clavados en cada uno de mis movimientos. Y con cada deseo cumplido, algo dentro de mí se apagaba un poco más. Pero ya era tarde para arrepentirse. Pasaron los años, y lo que al principio parecía una bendición se convirtió en una condena. Lo que había empezado con un simple deseo de poder y respuesta se transformó en una pesadilla silenciosa que me consumía por dentro. Cada vez que obtenía más riquezas, más influencia, más control sobre los demás, sentía que una parte de mí se desvanecía, como si mi alma fuera un saco roto que se vaciaba poco a poco. El hombre nunca dejó de aparecer, siempre en los momentos más oscuros, en las horas más solitarias, cuando las sombras parecían alargarse más de lo normal. En un principio, solo era una presencia distante, pero luego su voz empezó a resonar en mi mente, y a medida que mi poder aumentaba, su influencia también lo hacía. ¿Qué has logrado con todo esto?, me preguntaba cada vez con esa voz grave y fría, como si mi alma fuera un objeto que le perteneciera. ¿Realmente crees que esto es lo que querías? ¿Tener todo, pero perderte en el proceso? Su risa,
que parecía provenir de las profundidades de un abismo, se hacía más cercana, más real, cada vez que pensaba que por fin había alcanzado todo lo que deseaba. Lo que había comenzado como una ventaja se convirtió en una maldición. Me sentía vacío. No importaba cuántas mansiones tuviera o cuántas cuentas bancarias llenas de dinero, nada llenaba ese hueco que se había abierto en mi pecho. Empecé a ver cosas, sombras moviéndose en la periferia de mi visión, susurros en la oscuridad. No sabía si eran alucinaciones o si realmente estaba perdiendo la cordura, pero una cosa era clara, no podía escapar. El pacto había sellado mi destino, y las consecuencias no tardaron en manifestarse de maneras cada vez más espantosas. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de una de mis mansiones, un frío antinatural recorrió mi cuerpo. De repente, las luces se apagaron y la oscuridad me envolvió. No hubo viento, no hubo ruido. Solo silencio. Y luego, una figura se materializó ante mí. Era él, el hombre del pacto. No estaba en su forma humana, sino en algo peor. Su rostro era una mueca retorcida, como una amalgama de todos los horrores que la mente humana podría concebir. Sus ojos brillaban con una intensidad infernal, y su sonrisa era un abismo sin fondo. ¿Ya lo entiendes?, dijo con esa voz que me helaba hasta los huesos. No hay retorno. Cada vez que desees más, yo estaré allí, reclamando lo que es mío. El aire se volvió denso, pesado, y una presión insoportable me aplastó el pecho. Traté de gritar, pero no salió sonido alguno. Sentí como mi alma comenzaba a separarse de mi cuerpo, como si él estuviera tomando posesión de ella poco a poco, absorbiéndome. No podía moverme, no podía hacer nada. La oscuridad me rodeaba, y sus palabras resonaban en mi mente como un eco eterno. Tu alma es mía. Siempre lo fue. El hombre dio un paso hacia mí, y el dolor comenzó a invadir cada rincón de mi ser. Lo único que te quedará será el vacío, un vacío que no podrás llenar ni con todo el poder del mundo. Al principio, pensé que el dolor era físico, pero pronto me di cuenta de que lo que estaba sufriendo era algo mucho más profundo. Sentí como cada fragmento de mi ser se desintegraba lentamente. Mi mente, mi conciencia, todo lo que había sido, comenzaba a desvanecerse. Estaba perdiendo mi humanidad, mi esencia. En ese momento, entendí lo que el pacto realmente significaba. No se trataba solo de obtener lo que deseaba, sino de pagar el precio más alto que existía, mi alma. Pero ya no podía arrepentirme. El tiempo se había agotado. El hombre, o lo que fuera él, me miraba con una satisfacción fría, como si estuviera disfrutando de cada segundo de mi sufrimiento. Intenté resistir, pero era inútil. No podía pelear contra algo tan antiguo y poderoso. No podía huir de la realidad que había creado por mi propia mano. Cada logro, cada deseo cumplido, me había llevado más cerca de este final inevitable. La última imagen que vi fue la de su sonrisa, esa sonrisa que ya no era humana, que reflejaba la eterna condena que me esperaba. Y entonces, todo se apagó. Ahora, me encuentro atrapado en un lugar sin tiempo, sin forma. No hay dolor, pero tampoco paz. Hay solo vacío, un vacío eterno. Puedo escuchar su voz, siempre cercana, siempre vigilante. Y sé que nunca me dejará, porque soy suyo. Siempre lo fui. Hace algunos años, estaba perdido en un momento de mi vida en el que nada parecía tener sentido. Mi trabajo, mis relaciones, mi futuro, todo era incierto. Necesitaba algo, un cambio, un giro radical, algo que me sacara del vacío en el que me encontraba. Fue entonces cuando conocí a un hombre extraño, de esos que no recuerdas haber visto antes, pero sientes que ya lo conocías de alguna parte. Él apareció en un bar al que solía ir para desconectarme de todo. Su mirada era profunda, inquietante, pero al mismo tiempo ofrecía una especie de calma. Se acercó, como si ya supiera exactamente lo que pensaba, y me habló de oportunidades, de poder,
de cómo todo lo que deseaba podría ser mío si estaba dispuesto a pagar el precio adecuado. Me ofreció algo que nadie más podría darme, una vida diferente, una oportunidad única. Un pacto. Al principio, lo tomé como una broma. No podía creer lo que estaba oyendo. Sin embargo, algo en su voz, algo en su actitud, me hizo escuchar. Me habló de un trato que parecía demasiado bueno para ser cierto, riqueza, éxito, amor, fama, todo lo que siempre había deseado. Pero había algo extraño en su propuesta. Él no hablaba de dinero, ni de un préstamo. Había algo mucho más profundo, más oscuro, en sus palabras. Un precio que no podría comprender de inmediato. No fue hasta que mencionó la palabra eternidad que mi mente empezó a dar vueltas. ¿Qué significaba eso? ¿A qué precio se refería? Aceptar su oferta no era como firmar un contrato común, era un compromiso más allá de lo que entendía. Pero en mi desesperación, en ese momento de debilidad, escuché lo que quería escuchar, un cambio, una solución definitiva. Me pidió algo simple, un símbolo, una marca, algo que demostrara mi disposición. No fue una firma en un papel, ni un sacrificio físico en ese instante, pero sí algo mucho más perturbador. Él me miró a los ojos y susurró, una palabra. Solo di una palabra y todo será tuyo. Y lo hice. Pronuncié esa palabra con la esperanza de que nada realmente cambiaría, que podría retroceder. Pero en ese preciso instante, el aire se volvió más denso, mi cuerpo se paralizó. Algo me dijo que ya no había vuelta atrás. A partir de allí, las cosas empezaron a cambiar de maneras que no comprendía. La vida que siempre había deseado, el poder, la influencia, comenzaron a llegar. Pero había algo extraño, una sombra que me seguía a donde fuera, un sentimiento de que algo me observaba. Algo que nunca dejaría de acecharme. Pero esto era solo el principio. La vida comenzó a darme lo que siempre había querido. El trabajo que me aburría, que me había mantenido atrapado durante años, comenzó a cambiar. Empecé a recibir oportunidades como nunca antes. Proyectos importantes, ascensos rápidos, reconocimientos que no esperaba. El dinero fluía hacia mí sin esfuerzo, como si el mundo hubiera decidido que era mi momento. Ya no tenía que preocuparme por nada. Cada deseo que tenía se cumplía, casi al instante. Pero cuanto más recibía, más me daba cuenta de que algo estaba mal. Lo primero que noté fueron los sueños. No eran pesadillas, al principio, solo sueños extraños, vívidos, en los que veía rostros distorsionados y oscuras figuras que me observaban desde lejos. Despertaba sudando, sintiendo una presión en el pecho, pero los días siguientes eran tan perfectos que rápidamente olvidaba lo que había experimentado. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Cada vez que entraba en una habitación, sentía que alguien estaba allí, esperando. Mi reflejo en los espejos se volvía extraño, no era el mismo de antes. A veces, por un segundo, podía ver en mi rostro una expresión de horror, como si alguien me estuviera mirando a través de mí. Luego comenzaron las llamadas. Nadie al otro lado de la línea, solo estática, pero algo en esa estática me helaba la sangre. Intenté cambiar mi número, bloquear los números desconocidos, pero las llamadas seguían llegando. Siempre a la misma hora, como un recordatorio. Cuando contestaba, la línea quedaba en silencio, pero podía escuchar algo, una respiración, una risa suave y profunda, como si alguien estuviera esperando pacientemente a que yo hablara. Me sentí atrapado, como si mi vida fuera una especie de teatro, en el que ya no tenía control de los hilos. Fue entonces cuando las sombras empezaron a ser más reales. No eran solo visiones fugaces de la periferia de mi vista. Ahora podía verlas claramente. Se deslizaban por las paredes, por las esquinas oscuras de mi casa. Algunas veces, en la quietud de la noche, sentía como si alguien estuviera parado detrás de mí, pero cuando me giraba, no había nadie. Solo una presencia, una presión en el aire, un susurro que no podía comprender, pero que entendía profundamente.
Había algo más, algo que no lograba captar. Los lugares a los que iba, las personas con las que me encontraba, todo parecía tener una conexión extraña. En reuniones de trabajo, comenzaba a ver en los rostros de mis colegas algo que no estaba allí antes. Una mirada, una expresión vacía, como si fueran marionetas, como si estuvieran siendo manipulados por algo más allá de su control. Cuando hablaba con ellos, sus respuestas eran rápidas, pero sus ojos nunca parecían estar totalmente presentes. A veces, me preguntaba si todos estaban bajo el mismo influjo, si el pacto que había hecho había cambiado no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Un día, al caminar por la calle, vi una figura que me era familiar, pero a la vez completamente ajena. Un hombre de pie frente a una tienda cerrada. Lo reconocí de inmediato, aunque no podía recordar de dónde. Llevaba un traje oscuro y una capa, con un sombrero que tapaba su rostro. Lo observé por un largo momento, y algo dentro de mí, algo oscuro, me dijo que era él. No era una persona normal, no era alguien que simplemente coincidiera en el mismo lugar que yo. Estaba esperando, y yo estaba seguro de que me había estado esperando a mí. Sin pensarlo, me acerqué a él, como si algo me guiara, como si ya no tuviera control sobre mis decisiones. Él levantó la cabeza lentamente, y por un instante, vi sus ojos, unos ojos vacíos, negros como la noche. Y en ese instante, supe lo que había hecho. Supe que todo lo que había recibido, todo lo que pensaba que había ganado, era solo una ilusión. Un precio a pagar, y ya había llegado la factura. «Has venido», dijo con una voz suave, pero tan profunda que resonó en mi mente. «Sabía que lo harías». «¿Qué me has hecho?», fue lo único que pude preguntar, aunque ya lo sabía. Él sonrió de manera sutil, como si me estuviera mostrando un secreto que solo yo podía comprender. «No es lo que te he hecho», respondió, «sino lo que tú has hecho. El pacto se ha sellado. No hay vuelta atrás. Pero recuerda, cada deseo que pides, tiene un precio, y el precio siempre es más grande de lo que imaginas». Quise huir, pero mis piernas no respondieron. Estaba atrapado en su mirada, como si algo me hubiera anclado al suelo. Mi cuerpo se sentía extraño, como si no fuera completamente mío. Lo miré fijamente, buscando una salida, pero él comenzó a caminar lentamente hacia mí. «No tienes idea de lo que has desatado», dijo mientras se acercaba, y en su voz había algo que me paralizó. «Ahora, todo lo que toques será reclamado. Y lo peor, es que no podrás deshacerlo. Ni ahora, ni nunca». En ese momento, sentí una ola de frío recorrer mi espalda. No solo frío físico, sino un frío en mi alma. Lo vi sonreír, un gesto frío y vacío, como si ya supiera que no había esperanza. La realidad misma comenzó a distorsionarse alrededor de nosotros. Las luces de la calle parpadearon, y las sombras a nuestro alrededor parecieron alargarse, estirarse, como si estuvieran tomando forma. Mi corazón latía desbocado, y por un segundo, entendí que ya no tenía control sobre mi vida. Había sido parte de un juego que ni siquiera podía comprender. Y, sin embargo, lo había elegido. Había dicho esa palabra, había hecho ese trato. La figura frente a mí no era más que un recordatorio de la elección que había hecho, la marca que había sellado. Y entonces, con una última mirada, él desapareció en la oscuridad. Pero no estaba solo. Las sombras se quedaron. La oscuridad no se fue. Al contrario, se instaló en mi vida de una manera que nunca imaginé. Después de aquel encuentro, las cosas tomaron un giro irreparable. Las sombras ya no eran solo visiones fugaces o presencias extrañas, ahora se materializaban. En los rincones de mi casa, en la calle, en cada lugar que visitaba. Eran más que simples figuras. Eran entidades, oscuras, frías, observadoras. Y siempre estaban al acecho. Lo peor no era verlas, sino lo que sucedía cuando no las veía. Sentía sus ojos en mi espalda, en mi mente.
como si sus garras ya estuvieran dentro de mí, sacando lo peor de mi ser, despojándome de lo que una vez fui. Ya no era yo, al menos no completamente. Estaba atrapado en un ciclo que no entendía, un ciclo del que no podía salir. Pero lo más perturbador de todo fue lo que empezó a suceder con las personas que me rodeaban. Los amigos, los colegas, incluso los desconocidos que encontraba por la calle, empezaron a cambiar. Sus ojos vacíos, sus sonrisas forzadas, todo parecía tener un toque de artificialidad, como si no fueran ellos mismos. Como si también hubieran firmado un trato sin saberlo, y ahora, al igual que yo, estaban atrapados. El dinero, el éxito, la fama, todo eso que había deseado llegó a mí con una rapidez aterradora, pero no podía disfrutarlo. Cada vez que recibía lo que pensaba que quería, algo más me era arrebatado en el proceso. Mi alma, mi humanidad, mi tranquilidad. Lo perdí todo, pero no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Y luego, una noche, lo vi de nuevo. Ese hombre de los ojos vacíos, aquel que me había ofrecido el trato. Estaba en mi habitación, parado junto a la ventana, observando la tormenta que rugía afuera. No hizo ningún movimiento al verme, pero su presencia llenaba la habitación. Te dije que no podrías escapar, murmuró, su voz un susurro en la oscuridad. El precio es siempre mayor de lo que se imagina. Y tú, como todos los demás antes que tú, creíste que podías manejarlo. Pero no puedes. No pude hablar. Algo en su voz me paralizaba, algo en su mirada me mantenía atrapado. Él era la manifestación de todo lo que había hecho mal, todo lo que había perdido. Todo tiene un precio, dijo, acercándose lentamente. Y el tuyo ya está pagado. No puedes reclamar lo que has perdido, ni devolver lo que has tomado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. No podía huir, no podía gritar. Era como si el mismo aire me estuviera envolviendo, como si estuviera siendo absorbido por una oscuridad interminable. Ahora, vete, dijo finalmente, con una calma aterradora. Vete y enfrenta lo que has hecho. El precio no solo es tuyo, ya ha comenzado a cobrar a otros. Estás marcado, y ellos también lo están. No hay escape. Lo vi desaparecer, pero la sensación de su presencia nunca se fue. Las sombras se mantuvieron. Aquel pacto que había hecho ya no era solo un recuerdo, era parte de mí, una parte que me devoraba por dentro. No importa lo que hiciera, no importaba cuántos intentara alejarme de esa vida, las sombras siempre estarían ahí, al acecho, esperando el momento perfecto para reclamar lo que había quedado. Y lo peor de todo era saber que no era solo yo el que había perdido. Todos los que alguna vez estuvieron cerca de mí ahora llevaban la marca del pacto. Sus ojos vacíos, sus sonrisas forzadas, sus vidas rotas, todo eso era el resultado de mi elección. Al final, entendí que no podía deshacer lo hecho. El trato estaba sellado, y el precio siempre sería mucho más alto de lo que imaginaba. No había forma de escapar. El pacto con el diablo no era solo un trato con él, sino con toda la oscuridad que él representaba. Y ahora, esa oscuridad se había apoderado de todo. Era demasiado tarde. Hace años, cuando aún era joven e impulsivo, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo que estaba en una etapa difícil, buscando respuestas a preguntas que no podía siquiera formular con claridad. Vivía con la angustia constante de no encontrar un propósito, y fue entonces cuando alguien, o algo, apareció en mi camino. Una noche fría, mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas de la ciudad, me encontré con un hombre. Su presencia era inquietante, pero al mismo tiempo, algo en su mirada me atraía, como si me conociera profundamente, como si hubiera estado esperando ese encuentro. Él no me presentó su nombre, pero lo que me dijo fue suficiente para captar mi atención. He oído tus pensamientos, me dijo, su voz grave y profunda penetrando en mi mente. Estás buscando poder, respuestas, algo más allá de lo que los mortales pueden alcanzar.
Yo puedo dártelo. En ese momento, no sabía si lo que escuchaba era real o si había perdido el juicio. Sin embargo, la desesperación me hizo dudar de todo lo que había creído hasta entonces. El hombre continuó, sin prisa, pero con una seguridad que me helaba la sangre. Un pacto. Tú me das tu alma, y yo te doy todo lo que deseas, riqueza, poder, conocimiento. Un precio que pocos estarían dispuestos a pagar, pero tú lo harías, ¿verdad? No lo pensé demasiado. La tentación era demasiado grande. No solo quería poder, sino respuestas a las preguntas que me atormentaban. Acepté sin entender completamente lo que eso implicaba. Él sonrió, una sonrisa que no era humana, y con un gesto me indicó que firmara un antiguo pergamino que había aparecido de la nada, como si siempre hubiera estado allí. Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una sensación de frío profundo que parecía llegar hasta mi alma. Acepté el trato, y en cuanto lo hice, el aire se volvió más denso. Algo cambió en mí. Ya no era el mismo. Al principio, todo fue como me prometió. El dinero llegó, el poder creció, y las respuestas a mis preguntas empezaron a aparecer. Pero pronto comencé a notar que había algo más, algo oscuro acechando en las sombras de mi vida, algo que no podía controlar. El hombre, o lo que fuera él, nunca se fue. Estaba siempre a la distancia, observando, esperando, como si tuviera sus ojos clavados en cada uno de mis movimientos. Y con cada deseo cumplido, algo dentro de mí se apagaba un poco más. Pero ya era tarde para arrepentirse. Pasaron los años, y lo que al principio parecía una bendición se convirtió en una condena. Lo que había empezado con un simple deseo de poder y respuesta se transformó en una pesadilla silenciosa que me consumía por dentro. Cada vez que obtenía más riquezas, más influencia, más control sobre los demás, sentía que una parte de mí se desvanecía, como si mi alma fuera un saco roto que se vaciaba poco a poco. El hombre nunca dejó de aparecer, siempre en los momentos más oscuros, en las horas más solitarias, cuando las sombras parecían alargarse más de lo normal. En un principio, solo era una presencia distante, pero luego su voz empezó a resonar en mi mente, y a medida que mi poder aumentaba, su influencia también lo hacía. ¿Qué has logrado con todo esto?, me preguntaba cada vez con esa voz grave y fría, como si mi alma fuera un objeto que le perteneciera. ¿Realmente crees que esto es lo que querías? ¿Tener todo, pero perderte en el proceso? Su risa, que parecía provenir de las profundidades de un abismo, se hacía más cercana, más real, cada vez que pensaba que por fin había alcanzado todo lo que deseaba. Lo que había comenzado como una ventaja se convirtió en una maldición. Me sentía vacío. No importaba cuántas mansiones tuviera o cuántas cuentas bancarias llenas de dinero, nada llenaba ese hueco que se había abierto en mi pecho. Empecé a ver cosas, sombras moviéndose en la periferia de mi visión, susurros en la oscuridad. No sabía si eran alucinaciones o si realmente estaba perdiendo la cordura, pero una cosa era clara, no podía escapar. El pacto había sellado mi destino, y las consecuencias no tardaron en manifestarse de maneras cada vez más espantosas. Una noche, mientras caminaba por los pasillos de una de mis mansiones, un frío antinatural recorrió mi cuerpo. De repente, las luces se apagaron y la oscuridad me envolvió. No hubo viento, no hubo ruido. Solo silencio. Y luego, una figura se materializó ante mí. Era él, el hombre del pacto. No estaba en su forma humana, sino en algo peor. Su rostro era una mueca retorcida, como una amalgama de todos los horrores que la mente humana podría concebir. Sus ojos brillaban con una intensidad infernal, y su sonrisa era un abismo sin fondo. ¿Ya lo entiendes?, dijo con esa voz que me helaba hasta los huesos. No hay retorno. Cada vez que desees más, yo estaré allí, reclamando lo que es mío. El aire se volvió denso, pesado, y una presión insoportable me aplastó el pecho. Traté de gritar, pero no salió sonido alguno.
Sentí como mi alma comenzaba a separarse de mi cuerpo, como si él estuviera tomando posesión de ella poco a poco, absorbiéndome. No podía moverme, no podía hacer nada. La oscuridad me rodeaba, y sus palabras resonaban en mi mente como un eco eterno. Tu alma es mía. Siempre lo fue. El hombre dio un paso hacia mí, y el dolor comenzó a invadir cada rincón de mi ser. Lo único que te quedará será el vacío, un vacío que no podrás llenar ni con todo el poder del mundo. Al principio, pensé que el dolor era físico, pero pronto me di cuenta de que lo que estaba sufriendo era algo mucho más profundo. Sentí como cada fragmento de mi ser se desintegraba lentamente. Mi mente, mi conciencia, todo lo que había sido, comenzaba a desvanecerse. Estaba perdiendo mi humanidad, mi esencia. En ese momento, entendí lo que el pacto realmente significaba. No se trataba solo de obtener lo que deseaba, sino de pagar el precio más alto que existía, mi alma. Pero ya no podía arrepentirme. El tiempo se había agotado. El hombre, o lo que fuera él, me miraba con una satisfacción fría, como si estuviera disfrutando de cada segundo de mi sufrimiento. Intenté resistir, pero era inútil. No podía pelear contra algo tan antiguo y poderoso. No podía huir de la realidad que había creado por mi propia mano. Cada logro, cada deseo cumplido, me había llevado más cerca de este final inevitable. La última imagen que vi fue la de su sonrisa, esa sonrisa que ya no era humana, que reflejaba la eterna condena que me esperaba. Y entonces, todo se apagó. Ahora, me encuentro atrapado en un lugar sin tiempo, sin forma. No hay dolor, pero tampoco paz. Hay solo vacío, un vacío eterno. Puedo escuchar su voz, siempre cercana, siempre vigilante. Y sé que nunca me dejará, porque soy suyo. Siempre lo fui. La sensación de estar atrapado, rodeado por esa oscuridad que parecía envolverme cada vez más, no me dejaba pensar con claridad. A medida que las sombras se alzaban a mi alrededor, el aire se volvía más denso y pesado, y la figura que antes solo había sido un susurro en mi mente ahora estaba completamente frente a mí, tangible, inmensa. No podía escapar. No podía gritar. Estaba paralizado, atrapado por el miedo y la duda. ¿Qué es lo que debo pagar?, pregunté, mi voz temblorosa y rota por el terror. Cada palabra que salía de mi boca parecía una blasfemia, como si al pronunciarla confirmara mi destino. Pero algo dentro de mí aún intentaba buscar una salida, una respuesta que me liberara de la angustia que me invadía. La figura no contestó de inmediato. En su lugar, me observó en silencio, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. El tiempo pareció dilatarse. La habitación se hizo cada vez más fría, como si el suelo mismo estuviera a punto de engullirme. Todo lo que había logrado en mi vida, todo el éxito que había alcanzado de la noche a la mañana, me parecía ahora vacío. ¿Qué era todo eso, si no tenía paz en mi alma? ¿De qué servía el dinero y el reconocimiento, si el precio era mi propia humanidad? Tu alma, dijo la figura finalmente, con una voz que resonó en lo más profundo de mi ser. Es lo que has dado a cambio de tus deseos. Has firmado tu condena al firmar ese pacto. No hay nada más que puedas darme. Solo queda lo que has sellado con tu firma. Esas palabras me dejaron sin aliento. Mi mente comenzó a colapsar bajo el peso de la realidad. Todo lo que había hecho, todo lo que había perdido por llegar a este punto, no podía compararse con lo que realmente estaba en juego. Había vendido mi alma. No había forma de que pudiera revertir lo que había hecho. Pero la figura no se movió. Su presencia era opresiva, y el tiempo parecía detenerse por completo. Miré la mesa, el contrato aún allí, tan simple y tan complicado a la vez. Las palabras que había firmado seguían resonando en mi cabeza, y sentí que no podía escapar de ellas, como si estuvieran grabadas en mi mente para siempre. Has deseado poder, continuó la sombra, su tono cada vez más profundo y resonante. Has deseado ser admirado, reconocido, temido.
Todo lo que has alcanzado fue el resultado de tu deseo de ser más que los demás, de ser el que todos quisieran ser. Pero ahora, debes entender que la grandeza tiene un precio. ¿Estás dispuesto a seguir pagando? A cada palabra, mi ansiedad se disparaba. ¿Qué quería decir con seguir pagando? ¿Acaso el costo no era suficiente? ¿Acaso esto no era lo que había anticipado cuando firmé? Pero las respuestas seguían eludiéndome. Estaba atrapado en un ciclo sin fin de preguntas sin respuesta. La figura levantó la mano lentamente y un frío glacial recorrió mi cuerpo. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si obedecieran una voluntad propia. No eres el primero que ha hecho este trato. No serás el último, dijo, como si sus palabras estuvieran llenas de una sabiduría oscura y ancestral. Muchos como tú han llegado a este punto, han disfrutado del poder, del éxito, pero al final, lo han perdido todo. Porque lo que ofreces no tiene valor si no tienes lo que realmente importa. Su presencia se hizo aún más opresiva. La habitación, ahora completamente sumida en una oscuridad espesa, comenzó a girar lentamente. Mi cuerpo no podía moverse, no podía escapar de lo que sentía. Cada rincón parecía arder, como si las paredes estuvieran ardiendo con una intensidad insoportable. El miedo me invadió como nunca antes, y de alguna manera, supe que no era solo mi vida la que estaba en juego, sino algo mucho más profundo, algo mucho más significativo. Tu alma está a la venta, continuó la figura, y con cada palabra, mi corazón latía más rápido, como si quisiera escapar de mi pecho. Y ahora, tienes que decidir. ¿Cuánto estás dispuesto a perder por todo lo que has ganado? ¿Qué es lo que estás dispuesto a sacrificar para mantener lo que tienes? Era la pregunta definitiva, la que no podía responder, la que no quería responder. Cada uno de mis logros, cada uno de los momentos que había alcanzado gracias al pacto, me parecía ahora una carga insoportable. Pero ¿qué pasaría si lo perdiera todo? ¿Qué quedaría de mí si cediera a esa oscuridad, si no cumpliera con el acuerdo? Antes de que pudiera responder, la figura levantó ambas manos, y la sala se llenó de un retumbar profundo, como si el suelo estuviera a punto de ceder bajo mis pies. La figura comenzó a desvanecerse, dejando solo una niebla negra flotando en el aire, pero sus palabras aún resonaban en mi cabeza, como un eco interminable. Recuerda, no todo lo que deseas es realmente lo que necesitas, susurró. Y lo que has ganado, es solo el comienzo. Antes de que pudiera procesar el significado de sus palabras, todo se desvaneció en un vacío absoluto. La oscuridad me rodeaba, el frío me calaba hasta los huesos, y no había rastro de la figura. Solo el eco de sus palabras persistía, retumbando en mi mente, como una sentencia que no podía escapar. A partir de ese momento, todo comenzó a desmoronarse. La vida que había construido sobre ese pacto comenzó a venirse abajo de maneras que no podía controlar. Pero eso es otra historia. El paso del tiempo comenzó a volverse borroso. Cada día se sentía como una repetición del anterior, marcado por una sensación de vacuidad que me perseguía como una sombra. Lo que antes parecía un sueño cumplido, ahora se desmoronaba frente a mí como un castillo de naipes, desmoronándose con cada respiro. A veces, al mirarme al espejo, ni siquiera reconocía a la persona que veía reflejada. No era la misma persona que había firmado aquel pacto desesperado, ni tampoco era la persona que soñaba con una vida llena de poder y éxito. Había algo en mí que se había apagado, algo irreparable, como si mi alma misma estuviera perdiendo su forma. Los días se estiraban con una sensación de peso abrumador. La gente a mi alrededor, aunque seguía admirándome por mis logros, ya no me miraba con la misma reverencia. Sus sonrisas parecían vacías, como si estuvieran llenas de dudas, como si supieran que había algo oscuro en mí que no podían comprender. Los negocios que antes se mantenían sólidos y en constante crecimiento, comenzaron a tambalear. Los contratos que firmaba ya no tenían el mismo efecto. Mis asociaciones se disolvían como agua entre mis dedos, y las promesas de riqueza se convertían en deudas.
Lo que parecía el precio de mi alma ahora se reflejaba en cada error, en cada fracaso, en cada noche sin descanso. Cada vez que trataba de enfocar mi mente en el trabajo, en los proyectos que antes me llenaban de emoción, me encontraba con una pared invisible. Algo me bloqueaba, algo que no podía explicar. Mi mente se deslizaba en la oscuridad, y cada vez que intentaba encontrar la luz, algo en mí se retraía, algo en mi interior me susurraba que era demasiado tarde para arrepentirme. Las noches, antes tranquilas y llenas de descanso, ahora se convertían en un tormento interminable. Soñaba con la figura, con esa sombra que había sellado mi destino. El diablo, con su sonrisa fría y su mirada profunda, aparecía una y otra vez en mis pesadillas. A veces no hablaba, solo me observaba en silencio, como un testigo impasible de mi caída. Otras veces, sus palabras eran tan claras como una campana, resonando en mi mente. El poder tiene su precio. El éxito tiene su precio. Pero la paz no tiene precio, porque no existe para ti. Y entonces, me despertaba sudoroso, con el peso del miedo aplastándome el pecho. No importaba cuánto intentara escapar de esas visiones, de esa sombra, sabía que mi destino ya estaba sellado. Y aunque en mis momentos más lúgubres deseara poder deshacer lo hecho, sabía que no existía tal cosa como un arrepentimiento válido. El pacto no era un simple acuerdo, era una condena, y yo la había aceptado con mis propios ojos abiertos. La gente comenzó a apartarse de mí, aunque no entendía por qué. Mi mejor amigo, aquel con quien compartí mis sueños y luchas, dejó de llamarme. Ya no había más cenas en las que hablábamos de lo que podríamos lograr, ni esas largas charlas sobre el futuro. De repente, sus mensajes se volvieron más escasos, y luego desaparecieron por completo. Un día, al ver su nombre en mi teléfono, una extraña sensación de angustia me invadió. Cuando contesté, la voz de mi amigo al otro lado de la línea ya no era la misma. Lo siento, no puedo seguir adelante con esto, me dijo, sin explicaciones, solo palabras vacías que me golpearon con fuerza. Sé que has cambiado. Sé que hay algo en ti, algo oscuro. Su voz se cortó antes de que pudiera responder. Algo dentro de mí se rompió. No pude entender cómo había llegado tan lejos. En mi desesperación, busqué consuelo en los negocios, en mi carrera, en las personas que aún me rodeaban, pero todo seguía cayendo en picada. Las risas de los que me admiraban ya no sonaban genuinas. Nadie me veía de la misma manera. Sentía que mi presencia era como una sombra que los asfixiaba. Cada vez que intentaba acercarme a alguien, ya no podía sentir esa conexión que antes había sido tan natural. Una noche, mientras caminaba por la ciudad, sintiendo el peso del abandono sobre mis hombros, me encontré con un viejo conocido. Estaba parado frente a una librería, con la mirada fija en un cartel, pero cuando me vio, su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y miedo. No sabía si era porque aún me reconocía como el mismo de antes, o si había algo en mí que lo asustaba. Al principio, trató de evadir mi mirada, pero no pude dejar de sentir que algo estaba ocurriendo, algo más allá de lo evidente. ¿Estás bien?, le pregunté, mi voz sonaba extraña, como si alguien más estuviera hablando por mí. Deberías tener cuidado, respondió con voz temblorosa. Hay algo raro en ti. He oído cosas. Hay gente que te está evitando. Me quedé en silencio, incapaz de entender qué quería decir. No quería que nadie viera lo que estaba pasando conmigo. No quería que la gente se alejara más, pero sabía que algo ya había cambiado en mí, algo que ni siquiera yo podía comprender. No quería mirar al fondo de esa oscuridad, pero la verdad es que no podía dejar de sentir su presencia. A veces pensaba que si cerraba los ojos, ella estaría allí, observándome, esperando a que tomara una decisión final. Al día siguiente, después de un largo día de fracasos y promesas rotas, decidí regresar al lugar donde todo había comenzado. Volví al bar donde había firmado el pacto, el sitio oscuro y sombrío que había sido testigo de mi caída.
Ya no estaba tan lleno de vida como antes, el aire era pesado y frío, y la sensación de que algo estaba esperando me aplastaba. Al entrar, el espacio parecía aún más vacío, más desolado, como si el tiempo se hubiera detenido. El contrato, ese maldito contrato, seguía allí, en la mesa, esperando que lo mirara de nuevo, que lo reconociera, que me enfrentara a lo que había hecho. Y entonces, en el silencio de la habitación, una figura emergió de las sombras, exactamente igual que la primera vez. La misma presencia, la misma amenaza, pero esta vez, había algo diferente. Esta vez, sentí que el final estaba cerca. La figura no habló, solo me observó, con esos ojos inhumanos que ya no necesitaban palabras para transmitirme su mensaje. Lo entendí al instante. No había vuelta atrás. Ya no había forma de escapar de lo que había hecho. Y aunque deseara con todas mis fuerzas no haber firmado ese contrato, sabía que el precio ya estaba pagado. Había sacrificado todo por un sueño que ahora se veía vacío, por un éxito que se había transformado en una cadena que me ataba, y por un poder que nunca podría llenar el vacío en mi alma. La figura extendió su mano, y por primera vez, sentí que mi destino estaba en mis manos. Ya no era un ser humano, ya no era alguien que pudiera decidir. Había dejado de ser yo mismo. Pero en ese momento, con la sombra ante mí, entendí que la vida que había querido ya no existía. La oscuridad no me había llevado, pero me había marcado para siempre. Y yo había aceptado ser su prisionero.